Amén. Vamos a orar entonces para que podamos compartir la palabra. Padre, gracias Señor, queremos darte por este tiempo. Pedimos, Dios bendito, que tú puedas hablar a tu iglesia, Señor, hablar a cada corazón según la necesidad, Señor, de tu pueblo. Que tú ministres, Señor, transforme nuestras vidas y nos enseñes, Padre, a caminar bajo el poder de tu Espíritu, Señor. Te rogamos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, yo soy la suplente, ¿no? Cuando se va de viaje así me deja. Pero es bueno variar, dice, ¿no? Alguna vez. Bien. Vamos a hablar hoy día acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. La necesidad de ser llenos del poder de Dios. ¿Dónde está el hermano Fran? Allá está, ¿no? ¿Sabe que eso de que no se aguanta y dice amén, gloria a Dios? Esa es una característica de estar lleno del Espíritu Santo. También ayuda, ¿no? Su carácter, su temperamento. Pero sí, cuando estamos tan animados, siempre estamos alabando a Dios, ¿no? Glorificando su nombre. Entonces hay algunos que somos más tímidos. Quisiéramos ser todos como Frank, pero no. Pero a veces somos un poquito más retraídos. De eso también vamos a hablar. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Leemos del 1 al 5. Bien, esta carta la escribió Lucas. Lucas era un médico, no era de los discípulos. Y él comienza escribiendo así. Bueno, no es una carta, no es hecho, son los hechos de los apóstoles que está relatado por Lucas. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, aquí vemos que una vez el Señor resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, ¿y qué fue lo que les dijo? No se vayan de Jerusalén porque tienen que esperar algo, tienen que esperar ser revestidos del poder de Dios. Vamos a un poquito ilustrar la vida de Pedro antes de recibir el bautismo del Espíritu y la vida de Pedro después, ¿ya? Entonces, sabemos que Pedro era uno de los 12 discípulos y cuando fueron a prender a Jesús para llevarlo a la cruz, ¿qué hizo Pedro? ¿Sacó la espada? ¿Ah? ¿Sacó la espada? ¿Fue Pedro o no fue Pedro? ¿Quién le cortó la? Ya no sé, pero ¿ah? Sacó la espada. Y ahí, ¿qué le dice el Señor? Que no haga eso, no hacía falta. No hacía falta que haga eso. Entonces, vemos a Pedro lleno de impulso. Vamos a ver otra ocasión, ya cuando el Señor va, lo agarran,
y está ahí ya, lo están azotando, lo llevan y está Pedro por ahí y se le acercan y le preguntan, ¿vos hablás como ellos? Y ahí todos sabemos lo que pasa, ¿no? Pedro dice, yo no lo conozco. Entonces ese era el Pedro antes de ser lleno del Espíritu. Entonces era un Pedro impulsivo. También saben que cuando el Señor estaba diciendo que iba a ir a la cruz en una charla que tuvo con Pedro, ¿qué le dice Pedro? No, Señor, no vaya. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Y era Pedro, era uno de sus discípulos. ¿Qué pasaba con Pedro? Estaba en su carne, ¿no? En sus emociones. Y cuando estamos en nuestra carne, siempre nos vamos a aplazar. Hablamos con alguien, nos aplazamos. Damos un consejo, nos aplazamos. Entonces, ¿cuál fue la gran diferencia después del día de Pentecostés en la vida de Pedro? Que después fue lleno del Espíritu, y no quiere decir que ya no se equivocó, porque después también Pablo lo tiene que reprender ahí en Gálatas, si no me equivoco está, o en Efesios. Entonces, vemos que sí tenemos nuestro temperamento que nos dificulta muchas veces, pero cuando somos llenos del Espíritu, ¿sabe cuál es la característica? Que tenemos coraje. Ya cuando a Pedro lo quisieron y lo agarraron para matarlo, cuenta la historia que Pedro dijo, no me crucifiquen cabeza arriba, porque no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Eso es lo que cuenta la historia. Ya Pedro esta vez no se escapó. Esta vez dijo, ni siquiera quiero morir como mi maestro. Entonces vemos la gran diferencia cuando somos llenos del Espíritu, ¿ya? Y por eso fue que el Señor les dijo, para que ustedes testifiquen, tienen que esperar la promesa, porque si no, como decimos aquí los cambas, ¿no? Se orinan en sus pantalones. Así es el dicho, ¿no? De miedo. Otro dicho es, le tiemblan las choquizuelas, ¿no? Pero si estamos bajo el poder del Espíritu, es Él que se mueve a través de nosotros. Vamos a seguir adelantito. El versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué es esta pregunta? Sabemos que Israel estaba bajo el dominio de los romanos, ¿no? Entonces, los judíos esperaban que venga el Mesías y los libere de ese dominio. Es por eso que muchos al final no creyeron, porque esperaban que el Mesías venga de otra manera, que es en la segunda venida, que que es ya cuando viene el Señor con su iglesia al reino milenial, pero ellos esperaban que Jesús venga a libertarlos de los romanos y del cautiverio en el que estaban. Entonces, mire, los discípulos, estando con él, tenían todavía esta pregunta. ¿Y por qué? Porque es lo mismo que pasa con nosotros. Queremos un país donde el Señor gobierne, ¿no? Queremos también físicamente ver el gobierno de Dios en la tierra. Y hemos orado tanto por Bolivia, hemos ayunado, y cuando vimos lo que sucedió en estas elecciones que pasaron, nos caímos como condorito, ¿no? ¡Plop! Porque no esperábamos eso. Pero algo que a mí me animó mucho, porque éramos varios los que orábamos, muchas iglesias oraban por esto. Uno de los pastores que fue uno de los que impulsó la oración por nuestro país, después que
subió a la presidencia, el gobernante que hoy tenemos, él en la mañana estaba con su celular en la ciudad de La Paz y decía, gloria a Dios, te agradecemos, Señor. Y empezaba a dar gloria a Dios y yo dije, eso es lo que tenemos que hacer, porque al final el gobierno y el reino de Dios tiene que estar ¿dónde? En nuestro corazón. Puede ser que no vemos ahora el país que quisiéramos ni los gobernantes que quisiéramos, pero vamos a ver cuál tiene que ser nuestra prioridad. Aquí está la respuesta que el Señor le da a los preguntones estos. Estaban con el tema de la política, querían saber. El 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les respondió? No sean preguntones, hombre, ¿para qué se preocupan por eso? Si los romanos se van a ir, si nos vamos a liberar, si esto, no importa, eso está en segundo plano. Y ahí les dice qué es lo primero, el 8, Hechos 1:8, tendríamos que saberlo todo de memoria, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos estaban preguntando de la política y el Señor les responde con otra cosa, ¿no? Van a recibir poder y se van a olvidar ya de ese tema y se van a dedicar a lo que es. Vamos a ver más adelantito a qué tenemos que dedicarnos una vez somos llenos del Espíritu. Veamos el versículo 2, capítulo 2 de Hechos, leemos del 1 al 4. Vamos a ver aquí la promesa cumplida en el día de Pentecostés. Capítulo 2 dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el 4 podemos leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bien, entonces aquí ya la promesa está cumplida. Eran 120 personas, los 12 discípulos y otros más que habían sido llenos del Espíritu Santo. Y después de esto, ¿qué sucedió? Pedro se levantó y empezó a predicar. Y ahí se convirtieron primero 3,000, después 5,000. Y mire algo interesante que anoche estuve pensando en esto. El nacimiento del Señor Jesús fue bajo el dominio romano, ¿no? O sea, políticamente estaban en esclavos, ¿no? Pagaban impuestos. Entonces, ahí el Señor viene y nace y muere y resucita. Y mire, se levanta la iglesia en medio también de este cautiverio, en medio de esta opresión. ¿Y qué pasa? Son los romanos los que matan al Señor y son los romanos los que persiguen la iglesia. Claro, junto con los judíos que no creían, pero estaban unánimes. Entonces, si nosotros analizamos, ya, y esto sé que no es agradable saberlo ni decirlo, pero donde hay persecución, la iglesia crece. Y los verdaderos cristianos se levantan.
Porque cuando no hay dificultad, entonces empezamos a vivir un evangelio liviano. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué me voy a levantar temprano? ¿Para qué vamos a hacer vigilia? ¿Para qué vamos a hacer campaña? ¿Para qué vamos a hacer ayuno? Si todo está bien. Pero cuando nos están poniendo la cosa dura, cuando nos prohíben una cosa, la otra, entonces ahí se sabe si realmente somos o no somos. Entonces mire que la iglesia se inició de esta manera, en persecución. Y de ahí, ¿qué pasaba? Pablo iba a una ciudad, predicaba, ¿y cómo salía? Huyendo, escapando, apedreado. Pero así fue como el evangelio proliferó y creció. Entonces, no veamos las dificultades políticas como algo negativo, veámoslo como algo positivo. Así, por eso tanto oramos y pasó lo que pasó con nuestras elecciones, entonces por algo será. Vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito cómo se manifiesta el Espíritu Santo registrado en la Biblia a través de la conversión de Saulo. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 9, versículo 17. Bien, para los que no saben, Saulo era un fariseo, perseguidor de la iglesia, y se convierte al Señor. Y aquí vamos a leer 9:17. Dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa, esto era en la casa donde estaba Pablo, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bien, aquí con Saulo fue diferente, ¿no? Primero fue bautizado en el Espíritu Santo y después ya se bautizó en agua. Normalmente pasa lo contrario. Entonces, para aclarar un poquito, el creyente tiene que tener ¿cuántos bautizos? 2. Un bautismo en agua, que es el que hacemos aquí, y un bautizo del Espíritu Santo para ser lleno, revestido del poder de Dios. Mire lo que pasó, dice el 19. Y habiendo tomado alimento, porque aquí vemos que Saulo, después que él iba caminando, eso se los cuento para que no lo tengamos que leer. Cuando Saulo iba de ida a Damasco para perseguir a la iglesia y se cae del caballo donde estaba, ¿qué sucedió? Quedó ciego, lo llevaron a una casa y ¿qué hizo? Dice que 3 días ayunó, ¿ya? 3 días, si no me equivoco no tomó ni agua, 3 días, hasta 3 días se puede hacer el ayuno sin agua. Y eso fue lo que hizo Pablo. Vamos a verlo para que vean que sí está aquí. Vamos a ir a 9:9. Aquí está, 9:9. Hechos 9:9. Leemos desde el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no se veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Entonces Saulo, tras que se convirtió, porque fue una conversión especial, ¿no? Directa, face to face, ¿no? Cara a cara.
Entonces, ¿qué hizo? Ayunó 3 días. Ya sabemos que Pablo era un hombre que estaba endurecido completamente. ¿Por qué? Porque él defendía su religión y no había conocido el amor de Dios, no había conocido a Jesucristo. Entonces, por eso es que el Señor lo deja ciego y después ese fue también su aguijón. Entonces, bien, Pablo, después de que estaba en este ayuno, Dios le habla a Ananías. Ananías va a la casa donde estaba Pablo, lo bautiza en agua y también recibe el bautismo del Espíritu. Y el 19 dice, y habiendo tomado alimento, o sea, comió, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mire, aquí está para qué somos llamados cada uno de nosotros. Aquí está el ejemplo claro de Saulo. Saulo se convierte, es lleno del Espíritu, y después, ¿qué hace? El versículo 20. Enseguida, ¿qué? Predicaba a Cristo en la sinagoga, o sea, se metía donde estaban ahí los fariseos, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahí está una conversión genuina, auténtica. Mire que el perseguidor se convirtió y después fue perseguido. Recién estaba el pastor escuchando un testimonio de un sacerdote que se convirtió, no sé de dónde era, no sé si era de México, pero qué tremendo es cuando de verdad la persona se le quita el velo. Cuando uno tiene una conversión genuina, hermano, uno no se puede callar. Si usted todavía anda calladito es porque algo le falta. ¿No? Hay que avivar ese fuego, porque cuando somos llenos de Dios, tenemos misericordia por el que está perdido, por nuestro vecino, por nuestro amigo, nuestro compañero. Pero si somos indiferentes, puro chala, dice, no, nada, no hay fuego, ¿no? Fuego de chala, se apaga. Bien. Vamos a continuar. Vamos a ir un poquito a ver qué sucede cuando ya somos llenos del Espíritu. Vamos a ver la vida del Señor Jesús en Lucas 4. A algunos no les va a gustar mucho esto, pero Lucas capítulo 4. 4:1 y 2. Después que el Señor fue bautizado en agua, Él fue lleno del Espíritu. Y aquí el 4 dice, 4:1 dice, Jesús, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y por cuánto? 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Bien, otra de las características cuando somos llenos del Espíritu es que empezamos a agarrar las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son esas? Es la oración, la lectura de la palabra, pero también hay una que no le gusta a nuestra barriga, el ayuno, ¿ya? Mire que aquí el Señor ayunó, no fueron 3, ¿no? No fueron 3 días, fueron 40 días. Este ayuno es sobrenatural, sabemos de personas que ya han hecho este ayuno, como por ejemplo Gigi Ávila, ¿no? Conozco también, escuché de otra persona acá,
en Santa Cruz, que hizo este ayuno también de 40 días, pero este ayuno sí es sobrenatural, ¿no? O sea que no lo podemos hacer así nomás porque queremos, tiene que ser guiado por Dios. Ahora, lo que sí podemos hacer son ayunos de 3 días y no nos morimos, ¿no? Podemos ayunar 3 días sin agua o con agua, como quiera, pero se puede. Ahora, ¿quién es el que desea ayunar? El que está lleno del Espíritu, porque uno quiere más. Entonces, otra cosa para analizarnos. Si usted no tiene el hábito de ayunar, no le llama la atención ayunar, orar, leer la palabra, algo malo está pasando. Algo no está bien. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para ser llenos del Espíritu. Si no, vamos a ser cristianos derrotados, cristianos miedosos, cristianos que andan sufriendo las consecuencias de su carne. Porque sí o sí, si no estamos llenos del Espíritu, vamos a estar en nuestra carne. Y en la carne, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la lista de Gálatas? Pleito, pelea, disensiones, celos, ira, contienda, borrachera. Cristiano borracho. Mire usted, esos cristianos borrachos. ¿Por qué? Porque no se llenan del Espíritu. Y ahí hacemos quedar mal el Evangelio. Vamos a seguir. Ya vemos ahí el ayuno del Señor. Vamos a ver en Mateo 6 qué nos dice acerca del ayuno. Mateo 6. XVI. Aquí el Señor en todo este capítulo 6 está hablando de algunas disciplinas de los cristianos, de algunos hábitos, costumbres que tenemos que tener. Habla Jesús y la limosna, Jesús y la oración y Jesús y el ayuno. El 16 dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Pero de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, entonces aquí el Señor nos habla de cómo tenemos que hacer nuestro ayuno. Mejor si no se entera nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo hago para Él y de Él va a venir mi recompensa. Entonces, sí o sí necesitamos ayunar. Ya tiene que ser un hábito en la vida del creyente que quiere andar en victoria. Ahora, si usted quiere caminar a rastra, no ayune, pues. Si usted quiere andar de apena, no lo tome en cuenta. Pero si quiere tener victoria, practique este hábito del ayuno. Bien, quiero aquí aprovechar, ya que hablamos del ayuno, para invitar a mi hermana Gloria, ya, si está por ahí, la hermana Gloria, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está? ¿No está? Ahí, venga, quiero que ella nos cuente un poquito una experiencia que ella tuvo cuando se convirtió. Yo tuve el privilegio de ver a esta mujer de Dios antes de convertirse y después de convertirse. Yo la vi llegar, véngase arriba, por acá. La vi llegar a mi casa, fue su hija que la trajo a la iglesia y bueno, pudimos ver esa conversión genuina que hizo el Señor. Entonces yo quiero un poquito que cuente acerca de ese testimonio del ayuno.
Que Dios me los bendiga, que el Señor llene su corazón de la paz de Él. Doy gracias al Señor por darme la oportunidad de hablar de esta experiencia cuando el Señor estaba tratando en mi vida. La fecha realmente no recuerdo exactamente, pero todo comenzó que en La Barranca hubo un tiempo que se programó una película de la Pasión de Cristo y el pastor invitó todos para que viniéramos. Y yo, era una noche, y yo casi no asisto a los cultos de noche, en fin. Pero vine, ¿no? A escuchar la palabra, pero fue directamente la película. Él oró, me recuerdo, cuando él oró y dijo: Señor, te entrego este tiempo y toca, Señor, a todas las personas que necesitan. Tócalas, háblales, ministrales con tu palabra, con esta película. Y yo también, todos ahí. Y cuando comenzó la película, desde un comienzo, yo fue como que si fuera la primera vez que hubiese visto esta película. Sin embargo, cuántas veces la había visto anteriormente. Pero fue una cosa que comencé yo paso a paso a seguir la vida de Cristo. Era como que si yo estaba presente ahí. Y comencé a llorar y lo sentía y en fin, toda la película. Me dolía el alma y lloraba y era como que yo era, ¿no?, parte de los que dañaron a Cristo. Y terminó la película y yo me fui a la casa, pero era llorando, pero era un llanto realmente único, ¿no? Y llegué a la casa y como ya yo vivía sola ahí en ese tiempo, ya, o sea, paraba casi sola, mi hijo todavía no se había casado, pero llegué a la sala y directo a arrodillarme ahí en el sillón y lloraba y le decía: Señor, ¿cómo puedo agradecerte? ¿Cómo puedo agradecerte lo que tú has hecho por mí? ¿Cómo puedo agradecerte por ese sacrificio? Y yo lloraba, hermano. Era un dolor y yo quería agradecerle por ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Yo ahí lo entendí todo con esa película, el Señor ministrando. Y ahí fue que por primera vez escuché esa voz interior, esa voz que tan claro, ahí arrodillada, le dije: ¿Qué hago? Señor, ¿cómo? Y me quedé así y fue esa voz tan clara que me dice: con un ayuno. Y yo me sorprendí de esa voz, me sorprendí. Un ayuno, ¿cómo, Señor? Y ahí me recuerdo que me levanté y fui a la mesita y saqué un cuaderno y papel. Fue algo que me movía a hacer eso. Y ahí puse un ayuno. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? No le pregunté por cuánto. ¿Cómo el ayuno? 7 días. Y yo no me asusté, 7 días. Y lo puse: Señor, ¿cómo? Con agua, solamente agua. Y de ahí comencé a llorar, pero ya mi llanto era de gozo, era feliz, porque la gloria sea para Él. Porque quizás yo no entendía, ¿no?, mucho,
porque fue el primer encuentro así. Y ahí ya era yo llorando, pero ya de alegría, gracias, gracias. Y ya yo fui preparándome. Bueno, al otro día yo dije, Señor, lo voy a hacer, dame fuerzas, porque esa misma noche, dame fuerzas, Señor. Y todavía yo, como si Él no supiera, le dije, porque el tiempo atrás yo intentaba ayunar los viernes y los martes como católica, y me dolía la cabeza, Señor, y usted sabe que yo quería dormir nomás y no leía, no conocía tu palabra, todo eso yo le explicaba ahí. Y Él me dio la fuerza porque comencé a ayunar, pero fue un ayuno que nunca más lo he experimentado como ese, porque era oración, alabanza, intercesión, todos los días, los 7 días y agua, y agua. Y yo soy, pues, me gusta comer, aquí está ¿no? Pues, pero ese tiempo, hermano, solamente el poder de Dios para hacer con uno como Él quiere, ¿no? Y realmente pude lograr, o sea, el Señor hizo en mí los 7 días. Cuando terminé el ayuno, ya yo le manifesté a la pastorita, pero ahí aprendí, el Señor me enseñó, se puso en mí, que el ayuno realmente todos podemos hacerlo, que el ayuno es una arma más poderosa que el Señor nos ha dado para liberación, para la limpieza espiritual en nuestro cuerpo, para Él podernos usar como Él quiere. Como dicen, la palabra, la oración y el ayuno son armas poderosas, y que todo ayuno uno tiene que hacerlo. Y no es ayuno, Señor, por mi hijo, ayuno por mi esposa, Señor, no. El ayuno es por uno, para que el Señor nos limpie, nos libere y Él ponga la autoridad y poder sobre uno y usarlo, ¿no? Como Él quiere. Así aprendí esa experiencia, eso fue única, y de ahí fueron muchas cosas que ya me hizo Él testigo de Él. Por eso es que dice ahora en la palabra que te haré testigo para que testifique donde sea que vayas, ¿no? Donde sea, y es verdad, uno tiene que hablar. Y ahora fue mi oportunidad después de tantos años, porque yo me negué, me recuerdo, y ya le pedí perdón al Señor. El pastor me dijo, venga, cuando estábamos en la, testifique lo que ha hecho el Señor. Y yo, ay no, pastor, y escapé a eso. Pero ahora cuando la pastorita me dijo, aquí el Señor ya me dio la tranquilidad, porque es un deber el testificar lo que el Señor ha dicho. Y más que todo, Él nos dice a todos, os haré testigos míos, para que habléis y no calléis las maravillas, las maravillosas cosas que he hecho en tu vida y que haré. Eso me lo dijo a mí. Así que para gloria y honra tuya, Señor, el Señor. ¿Ya? Pueden, se pueden, todo. ¿Ya? Que Dios los bendiga. Bien, gloria a Dios. Ahí está, hay 7 días de ayuno. Entonces, algunos son 3, ¿no? El apóstol Pablo, cuando se convirtió, fueron 3 días, otros 7, otros hacen más, pero la cosa es buscar su presencia. ¿Sabe qué? Cuando oramos, tenemos intimidad con Dios. Vamos a hacer quizá un poquito la relación del matrimonio, ¿no? La oración, ya el pastor no sé cuántas veces predicó de eso, ¿no? La oración, la adoración es como tener intimidad, ¿no? El esposo con la esposa, porque Él es nuestro esposo. Pero el ayuno es mucho más que eso, porque el ayuno implica renuncia.
¿no? Es una renuncia profunda, ¿no? Porque estamos renunciando a algo que muchas veces lo necesitamos para, no por placer, sino para vivir, digamos, ¿no? Para caminar. Entonces, la verdad es que el ayuno es una muestra de adoración a Dios y decirle, Señor, me rindo, ahora quiero estar contigo. A ver, el esposo que la escucha a la esposa decir, ahora quiero estar contigo. Chaval, botar cohete, ¿no? Ahora en la noche, dice, ¿no? Pero nunca pasa eso casi, ¿no? La esposa casi nunca dice, ¿no? Siempre el esposo que está detrás. Lo mismo es la relación con Dios, ¿no? El Señor siempre está queriendo estar con nosotros, queriendo tenernos más cerca. Y la iglesia, ahí, ¿no? No quiere. Pero seamos esas esposas diferentes, ¿no? Que le dice, ahora quiero estar con usted. Ahí hagamos el paralelo con el Señor. Digámosle al Señor, ahora quiero estar contigo. ¿Y cómo es eso? En el ayuno. De esa manera es que es mucho más especial nuestra intimidad. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2. Vamos a ver aquí la manifestación del Espíritu en un varón, Simeón, Lucas capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 25. Dice así. Esta era la época cuando el Señor había nacido y lo iba a ir a presentar al templo, ¿no? Sabemos todos que cuando son bebés se los presenta al Señor, ¿no? Es en adulto que uno se bautiza. Y dice el versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estaba sobre él. Este era un hombre de Dios. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí nos vamos a parar un poquito. Quiero que entendamos, ¿no? Quizás más para las personas nuevas, que Dios sí nos revela cosas. Por ejemplo, a la hermana Gloria le dijo, ella le habló al Señor, le dijo, ¿cómo te puedo agradecer? Y él le respondió con 7 días de ayuno. Entonces Dios, cuando tenemos una intimidad profunda y lo buscamos de corazón, Él sí nos habla. Y le había hablado a Simeón. Simeón sabía que él no iba a morir sin tener en sus manos y sin ver al Salvador de Israel. Y ahí está, dice, mire, dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu. Entonces, este también es el papel del Espíritu Santo. No solo que nos da coraje, nos da valentía, sino que también nos revela las cosas. Y dice el 26, el 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Qué es esto, movido por el Espíritu? Es que Dios lo incomodó y de un rato a otro estaba ahí él tranquilo y dijo, tengo que ir, algo me incomoda aquí que tengo que ir. Entonces, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Algo me dice que tengo que ir a tal lugar, hacer tal cosa, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con el inicio de la obra de Pando, ¿no? Normalmente, bueno, solemos tardar mucho en abrir iglesias. ¿Por qué? Porque hay que tener obreros, pastores y es una dificultad. Pero con Pando nos pasó eso con el pastor. No fue, ya veníamos orando 1 año en los cuadros de oración que tenemos ahí en el templo menor. Y un día martes yo estaba orando, los martes tengo mi turno de oración
Y estaba allá arriba orando y me empecé a inquietar así. Esa obra ya se tiene que abrir. Y entonces bajo y le digo al pastor, oiga, ya se tiene que abrir la obra de pan. Sí, ya la vamos a abrir, me dijo. Y no habíamos conversado nada de ese tema con él, pero él me dijo, justo hoy día también yo estaba inquieto con lo mismo. Entonces, ¿de quién viene eso? Es de parte de Dios. Y así fue como hicimos el ayuno, ¿no? Para apoyar al pastor José Miguel que fue enviado allá. Entonces, si nos movemos por el Espíritu, entonces vamos a agarrar las armas espirituales y vamos a ver la victoria también. Vamos a seguir para terminar con esta historia. Dice el 27, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué pasó? Simeón tuvo cumplida la promesa de tomar en sus manos al Salvador de Israel, al niño. Dice el 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Bien, vamos a ir a un versículo más, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Hay muchos más pasajes bíblicos que muestran cómo el Espíritu de Dios se mueve, nos guía, nos dirige. Efesios 5, vamos a leer desde el 15, ya vamos a ir desde el 15 para entrar en contexto. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el 18, ¿qué dice? Ahí está, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sé lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí está lo que les decía, ¿no? Hay creyentes que como no se llenan con el Espíritu, entonces se llenan con las cosas del mundo y terminan apartándose de Dios. Entonces esto es como cualquier cosa natural, la vida cristiana. Usted se alimenta bien, físicamente va a estar fuerte. Ahora, en lo espiritual, si usted se alimenta bien con la oración, con el ayuno, con la palabra, va a estar fuerte. Y hay otra cosa que también es una señal, como vimos, lo que pasó con Pablo después que se convirtió, empezó a predicar. Algo que nos ayuda mucho a estar firmes espiritualmente, comprometidos con Dios, llenos de su presencia, que es servirlo. Porque si nosotros lo servimos, estamos obligados a estar bien, ¿no? Si usted sale a evangelizar, si usted se propone en su corazón salir por lo menos una vez a la semana a evangelizar, quizás si no está en un ministerio, puede entrar y salir a evangelizar. Tenemos 3 ministerios, ¿no?, de evangelismo. Entonces, incluirse a uno de esos, formar parte, eso lo va a obligar a usted a estar bien, porque usted no va a ser hipócrita de ir a decirle a la gente, arrepiéntase, y usted mismo está tomando, ¿no? Entonces eso le va a ayudar, y también le va a ayudar a estar junto a otros hermanos, compartir, estar cerca, que esos sean sus amigos, que esos sean sus íntimos, las personas que buscan de Dios, las personas llenas del Espíritu. Porque si nuestras amistades son las del mundo, o quizás nuestros familiares que no conocen a Dios, entonces eso no nos va a animar. Pero si decidimos servir, ya sea entrar a un ministerio, los que no han hecho su
su famoso discipulado, ¿no? El Naciendo en Cristo, tienen que hacerlo. Hay algunos que tienen años aquí, 3, 4, 5 años. Entonces, hágalo, por ahí se empieza, por el discipulado. ¿Por qué? Porque usted necesita eso para estar bien fundamentado, ¿no? Para tener una conversión genuina, verdadera. Y después, ya servir al Señor.